Es la economía estúpido. Esa fue una de las frases más célebres de la campaña de 1992 en la que Bill Clinton derrotó a George Bush padre. Es verdad que entonces, por ejemplo, la tasa del desempleo era una de las más altas de las últimas décadas, en torno al 8%. Pero ¿qué pasa en estas elecciones donde parece que los datos económicos no son tan negativos? ¿Importa la economía, importa el bolsillo a los votantes estadounidenses? Hablamos con una de las personas que mejor conoce Estados Unidos y mejor conoce la economía. Amanda Marsh fue corresponsal en Washington durante muchos años y ahora es la directora de 5 Días y la subdirectora del área económica del país. Amanda, ¿pueden los estadounidenses acercarse el próximo martes a las urnas pensando en eso, pensando en el bolsillo? Y si quieres, vamos casi por partes. El empleo, ¿les preocupa el empleo ahora mismo? Al final los datos, bueno, primero muchas gracias, Carlos, por invitarme a este programa. El empleo y la inflación son los indicadores más sensibles de los votantes en Estados Unidos y en cualquier país del mundo. Cuando se piensa en economía, desde el punto de vista electoral, se piensa con lo que más afecta a la economía de la calle, al Main Street, y eso es empleo e inflación. Sigue siendo la economía estúpido, ¿no? que decía esta frase de James Carville. El 52% de los electores estadounidenses consideran que este año el asunto que más les preocupa es la economía. Yo creo que lo que ha cambiado es que la marcha positiva de la economía ya no se capitaliza tanto electoralmente en Estados Unidos. Si esto fuera así, yo creo que Kamala Harris estaría mucho mejor situada en las encuestas de lo que está ahora. Y yo creo que un perfil muy emocional de la campaña, combinado con la inflación y el asunto de la inmigración, hace que la percepción de la economía, pese a estar en un grandísimo momento en Estados Unidos, con un crecimiento del 2,9%, no esté dando buenos réditos electorales. ¿Quieres decir que la gente está dando por hecho que la economía tiene que ir bien o que la economía va bien? Es decir, que no hay un crédito para los candidatos, en este caso para Kamala Harris, sobre un tema en el que los ciudadanos dan por descontado que las cosas tienen que ir bien sí o sí. Sí, Kamala Harris, desgraciadamente para ella, está capitalizando mucho toda la parte negativa o que se pueda atribuir de negativa de la administración Biden. O sea, le atribuyen cualquier cosa que critiquen de la administración Biden. Sin embargo, no relacionan con ella, por ejemplo, la gestión de la economía, que en el caso de Biden yo creo que es indiscutiblemente ha sido muy positiva. La salida de la hibernación del COVID, el catedralicio plan de estímulos de la Inflation Reduction Act, el IRA, que ha funcionado también, que ha traído tantas inversiones, tanto empleo, no está capitalizando nada. De hecho, los estadounidenses ven igualmente mejor gestor para la economía a Trump que a Kamala Harris. Esto también es una virtud que Trump ha sabido cosechar desde sus primeras elecciones, desde las de 2016, cuando aún ni siquiera había gobernado nada más que su empresa. Y es que cierto perfil de votante conservador cree que la figura del empresario le legitima como gestor económico. Un hombre que ha sabido crear empleo él solo y ha sabido hacer negocios él solo, por necesidad va a ser un buen gestor económico. Y es cierto que los números de empleo y los datos económicos de la administración Trump fueron positivos. La cuestión es que luego, a partir de 2020, fueron incluso aún más positivos, saliendo del desafío del COVID y del desafío de la invasión de Ucrania, los precios de la energía, etcétera. Pero Kamala Harris no está capitalizando eso. El precio de la cesta de la compra es un problema. Mencionabas antes la inflación. Toda la crisis inflación que hemos tenido también aquí en Europa la han sufrido también allí. ¿Esto se traduce en la campaña? Por supuesto, la inflación ya se sabe, derroca gobiernos. La inflación derroca gobiernos. En Estados Unidos hubo momentos, y esto ya estaba pasando hace 2 años, que los estadounidenses tenían dificultades para para llenar el tanque de gasolina en un país donde, en comparación con Europa y especialmente con España, el precio de la gasolina era muy barato. La inflación sacudió mucho
a Estados Unidos. Y ahora, de la misma manera que se ha empezado a domar en Europa, se ha domado en Estados Unidos. Pero sin duda hay ahí un castigo y una erosión de apoyo que yo creo que no se ha conseguido recuperar. Además, se utilizó mucho la comparativa con Jimmy Carter, que sabéis que fue en los 70 elegido presidente, y en el 76, perdón, y fue un presidente que tuvo una crisis de inflación muy alta, aparte de algunos problemas evidentemente de política exterior, y fue un presidente de un solo mandato. Y cuando empezó esta crisis inflacionaria, a Biden lo comparaban mucho los republicanos con Jimmy Carter y le auguraban también presidente de un único mandato. Va a ser un presidente de un único mandato porque se retiró de la carrera electoral, y la cuestión es si Kamala paga también esto. Un par de cosas más, Amanda. Desde el punto de vista de fuera de Estados Unidos y desde el área de la economía, ¿qué diferencias puede haber en un país como España o cualquiera de los países de América Latina que nos esté viendo, si gana Trump o si gana Harris en cuanto a su política económica pensando en el exterior de Estados Unidos? A ver, hay una cosa muy importante aquí. Biden mantuvo la mayor parte de aranceles que impuso Donald Trump. Donald Trump impuso una oleada de aranceles importantes, sobre todo a China, pero también a Europa, y Biden mantuvo muchísimos de esos aranceles. O sea, Biden, incluso desde la propia campaña 2020, puso en el centro de su discurso un discurso económico de tintes nacionalistas. Leyó en el país que era lo que necesitaba en ese momento el electorado. Dicho esto, evidentemente, con aliados tradicionales como Europa, sí que suavizó algo la situación, pero yo creo que el mundo entero, Occidente y el mundo entero, está yendo desde hace unos años avanzando por una senda que va entre, digamos, la política industrial doméstica, la protección de los intereses nacionales, hasta lo que hasta ahora llamábamos proteccionismo puro y duro. Dicho esto, la diferencia entre una administración Harris y una administración Trump va a ser muy importante. La administración Biden ha apostado más por los estímulos de sus propias inversiones, los estímulos a su economía, y Biden usa un discurso muy agresivo, muy bélico, entiende el comercio mundial como una suma cero, y podemos esperar un trato más hostil a Europa. Y ya por último, Amanda, estos programas estamos reuniendo también a gente que habéis vivido en Estados Unidos muchos años, que ya no estáis allí o que seguís allí después de muchos años de informar desde este país. ¿El país en el que tú estuviste ha cambiado mucho? ¿Es distinto ahora? ¿Ha desaparecido el Estados Unidos de hace 10, 15 años? No. Yo debo decir, yo estuve en Estados Unidos entre 2015 y 2022, ¿vale? Creo que hay una diferencia muy grande a cuando yo me fui. Yo me voy de allí en mayo del 22 y te voy a decir la diferencia más grande que hay. Y es que ninguno de los dos candidatos que tenemos ahora creíamos que iban a presentarse. Tenemos dos candidatos que no esperábamos. En mayo del 22 Trump ya amagaba con presentarse de nuevo, pero parecía todavía más una fanfarronada, y parecía que bueno, no iba a ser posible, que los problemas legales le iban a torpedear esa carrera, que otros republicanos iban a intentar pararle por miedo a que su figura les hiciera perder las elecciones de nuevo. Y finalmente lo que parecía una barrabasada pues es real. Al final se presenta, ha arrasado en las primarias republicanas, y de hecho ahora mismo está favorito en las encuestas. Y por el lado demócrata, pues lo mismo puede decir. Biden entonces se consideraba un presidente de dos mandatos. En aquel momento parecía que iba a ser algo que decía simplemente porque, para no parecer lo que llamamos un pato cojo, que decía que se iba a presentar otra vez, porque hasta el último momento no podía decir no me presento, pero que se iba a abrir una carrera demócrata, unas primarias demócratas, y no tenía por qué ser Kamala Harris la mejor posicionada en esa carrera demócrata por suceder a Biden. ¿Qué ocurre? Que Biden finalmente decide que sí, que se presenta, que no era tampoco una fanfarronada, que sí quería ir a un segundo mandato.
y es muy al final de esa carrera electoral cuando decide dar un paso al lado, y en ese momento pues Harris es la mejor posicionada. O sea que una gran diferencia es que tenemos dos candidatos que hace solo 2 años hace 2 años no esperábamos. Los grandes temas yo creo que siguen siendo los mismos. La inmigración, el aborto, la legitimidad del sistema electoral, cambian los culebrones, cambian los conflictos, pero los temas de fondo yo creo que están exactamente igual. Amanda March, directora de 5 días, subdirectora de Información Económica del País, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.